Buenos días y buenas tardes según la zona horaria donde se encuentran las personas asistentes. Les agradecemos por estar con nosotros. Vamos a dar inicio a estas jornadas académicas que han sido planificadas en forma conjunta por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y por la Universidad de Salamanca a través de su Centro de Investigación para la Gobernanza Global. De parte de la Universidad de Espíritu Santo, un singular agradecimiento a la Universidad de Salamanca, singularmente en la persona de su vicerrector de posgrado, el doctor Nicolás Rodríguez García, así como el doctor Pedro Nevado, director del Centro de Investigación para la Gobernanza Global. Las jornadas están planificadas para 4 días martes del presente mes de mayo, el día de hoy 2, 9, 16 y 23, y versan sobre el Estado, gobernanza y seguridad. Pero para entender de mejor forma estos tópicos que son el núcleo de la jornada, hoy empezaremos con un conversatorio respecto de lo que significa las nuevas tendencias de la educación superior, que no pueden dejar de lado desde luego aquello que hemos mencionado, y que estará a cargo de los vicerrectores de las respectivas universidades que están presentando este seminario conjunto. Por el lado de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, tenemos el privilegio de contar con la intervención de nuestra vicerrectora académica, la doctora Eliana Molina Morales, y por el lado de la Universidad de Salamanca, sobre este particular, disertará el vicerrector de posgrado, doctor Nicolás Rodríguez García. Iniciaremos con la intervención de la doctora Eliana Molina. Luego de aquello, pues escucharemos al doctor Nicolás Rodríguez y finalmente pues habrá un pequeño espacio en el caso de que hubiera algún tipo de inquietud de parte de los asistentes a este seminario. Pedro, no sé si quieras agregar algo a nombre del Centro de Investigación. Nada más, Santiago, agradecer el apoyo de los dos vicerrectores, de la vicerrectora Molina y del vicerrector Rodríguez, tanto a tu centro, a la Universidad de Espíritu Santo, como a nuestro Centro de Investigación para la Gobernanza Global, y espero pues que este seminario conjunto entre nuestras dos universidades sea fructífero y, sin duda alguna, sea el inicio de un camino de docencia e investigación provechoso. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, siendo así, damos paso a la intervención de la doctora Eliana Molina. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de Ecuador, tarde de España, doctora. Muy buenos días, muchas gracias Santiago, buenos días doctor Nicolás Rodríguez, Pedro y a todos los participantes en este seminario internacional. Gracias a la presentación y gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Con respecto al tema que en este primer martes de este seminario nos toca abordar, voy a permitirme primero compartir pantalla. ¿Pueden apreciar mi pantalla? Sí, perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Vamos a abordar el sistema universitario y gobernanza, las políticas de internacionalización de la educación superior. Antes de empezar con el tema específico, es importante recordar que la educación superior en América Latina ha llevado 3 reformas. La primera reforma data en la época de inicios del siglo XX, con la reforma de Córdoba. En esta reforma conllevó a una autonomía y a incursionar en el gobierno universitario, democratizando el acceso a la educación superior y creciendo en la movilidad. Una segunda reforma se dio en la década de los 70 hasta los 90, que tenía que ver con la diversidad de la educación. Incursionaron e incrementaron la educación superior particular o privada y se masificó la matriculación en la educación y formación superior a nivel de Latinoamérica. Y la tercera reforma tiene que ver con nuestro tema de hoy, que fue a inicio de las décadas de los 90,
se empezó con la internacionalización y el control de calidad. Esta internacionalización se dio al inicio con intercambios y movilidad estudiantil, y el control de calidad con el inicio de las instituciones de acreditación que empezaban a realizar estos procesos para velar por la calidad de la formación en educación superior. La internacionalización de la educación superior tiene que ver con un proceso de integrar la dimensión intercultural y la dimensión internacional a las tres funciones sustantivas de la educación superior, que son la docencia, la vinculación o extensión universitaria y la investigación. Esta integración de estas dimensiones interculturales e internacionales hacen que la formación superior salga a otros países por medio de intercambios, por medio de redes académicas, por medio de la internacionalización del currículum, del aseguramiento de la calidad, cuando las instituciones buscan acreditaciones en otros países, la movilidad de los académicos, de los estudiantes, y los equipos de investigación internacionales que se han fomentado en los últimos años. Asimismo, la internacionalización es un mecanismo de mucho significado en el sistema de educación superior porque aumenta la calidad y la pertinencia de los mercados. Para poder competir en un entorno global, tenemos que velar porque nuestra calidad de la formación educativa sea competitiva con los competidores globales y que sea una oferta tanto de grado como de posgrado pertinente a las demandas de todos los países. Asimismo, por otro lado, en la Declaración de Bolonia, en el año 1999, y la Estrategia de Lisboa del año 2000, se visualizaron dos aspectos importantes para la internacionalización: la cooperación y la competencia. En la Declaración de Bolonia, donde se reunieron 29 países europeos, consolidaron criterios estándares para poder competir internacionalmente. Uno de esos criterios fue establecer el sistema de créditos conocidos mundialmente como los ECTS, que son los European Credit Transfer System. Eso fue establecido en la Declaración de Bolonia. Asimismo, fomentaron a partir de esta declaración la cooperación y la competencia para salir no solo de Europa, sino competir en otros continentes. Los impulsores de la internacionalización de la educación superior son el gobierno, que tiene que apoyar con políticas y respetar todas las normas diplomáticas para poder dar apertura a las otras universidades que ingresan a los países. Los competidores globales, porque tienen que velar por tener calidad, tener pertinencia en su oferta y velar por ser competitivos, ¿no? La tecnología. En la pandemia se demostró que la tecnología abre puertas. No necesitamos estar en otro lugar, sino que la tecnología nos conecta internacionalmente, como en este momento, en este seminario internacional donde compartimos con la Universidad de Salamanca. Y finalmente los académicos. Los académicos que por medio de redes de investigación o redes académicas se conectan internacionalmente para impulsar los procesos de internacionalización. Otro de los acuerdos que fomentó la internacionalización en América Latina fue en la Conferencia Regional de Educación Superior del 2008. Aquí se llegaron a acuerdos que tienen que ver con objetivos reactivos, desarrollar sistemas de acreditación regional, regular proveedores y consorcios educativos, compatibilizar programas educativos y controlar la fuga de cerebros. También llegaron a acuerdos proactivos, fomentar un sistema común de créditos, auspiciar la convalidación regional, fortalecer la movilidad y apoyar la educación virtual. Y finalmente los objetivos innovadores, que tienen que ver con la articulación de sistemas de información y comunicación, crear redes, emprender en proyectos comunes internacionales.
¿Cuál es el camino a la internacionalización y qué deben hacer las universidades o qué han estado haciendo muchas universidades? Pues han integrado los objetivos de internacionalización en sus planes estratégicos. No podemos salir si no están concebidos esos objetivos internacionales en el plan estratégico de la universidad. También han impulsado la competitividad y la movilidad, no solo de estudiantes, sino de profesores y de graduados. De profesores para su participación en equipos de investigación, en conferencias, en diferentes eventos a nivel mundial. También han fomentado la competitividad de las instituciones de cara a un mercado global educativo. Todas las universidades que quieren competir internacionalmente hacen análisis de los mercados competitivos para estar a su mismo, para poder ser competitivos. Y finalmente han promovido la calidad, desarrollando contenidos académicos de programas con una dimensión internacional, promoviendo titulaciones internacionales, dominio de idiomas en su formación y un entendimiento multicultural para poder llevar a cabo los procesos. La capacitación de los profesores para la transmisión de conocimientos con visión internacional competitiva también ha sido muy importante para poder promover la calidad de la educación superior a nivel internacional. ¿Qué acciones han realizado para lograrlo? Las universidades, como políticas, tienen un compromiso y un liderazgo desde el área de gobierno de la institución hasta todos los actores de la comunidad universitaria. Todos tienen que tener un compromiso por llevar a cabo estas acciones de internacionalización y lograr los objetivos estratégicos que están contenidos en el plan de desarrollo institucional, que deben estar contenidos estos objetivos para poder diseñar las metas y los plazos con objetivos específicos que vamos a ir logrando con todas las unidades académicas que conforman las instituciones educativas. La internacionalización es en todos los niveles tanto de grado como de posgrado y la educación continua. Entonces no podemos descuidar ningún tipo de nivel de formación, porque si como institución de educación superior diseño un plan estratégico con políticas y estrategias de internacionalización, eso tiene que aplicarse en todos los niveles de formación de la institución. Y la participación de toda la comunidad universitaria en todos los niveles para llevar a cabo esta visión. Los factores para internacionalizar la educación superior tienen que ver con factores internos. Estos factores internos van desde la visión de la universidad diseñada en un largo plazo para lograr los objetivos de internacionalización. Los factores relacionados con el entorno, relacionados con el gobierno y la empresa. No podemos descuidar esta relación nacional e internacional. El gobierno, no solo el gobierno local, sino esa relación con los gobiernos internacionales, con los agentes diplomáticos. Y la empresa en donde mis estudiantes van a poner en práctica o van a conocer entornos de empresas globales. Las alianzas estratégicas. Como parte de los objetivos de internacionalización, debo tener alianzas estratégicas con diferentes universidades. Pueden ser universidades pares relacionadas con cada uno de los académicos o que tengamos objetivos comunes para que en conjunto logremos nuestras políticas de internacionalización. Y finalmente, apoyar al estudiante extranjero para que pueda visitar nuestras universidades y luego ser un impulsor del conocimiento de nuestra formación y de nuestra institución. Las premisas estratégicas para las políticas de internacionalización tenemos 8. El aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad es un factor, una premisa muy importante en las políticas de internacionalización, porque la institución no solo debe estar acreditada y asegurar la calidad nacionalmente, sino que debe buscar
acreditadoras internacionales para ponerme a la par de la calidad medida en el entorno global. Los títulos reconocidos en otros países. Es muy importante lograr que los títulos de nuestras instituciones sean reconocidos en otros países para que nuestros estudiantes puedan tener la movilidad que requieren. La articulación con el sector profesional para lograr esta formación práctica, no solo nacional, sino también internacional. La cooperación. No puedo tener una internacionalización sin un trabajo cooperativo con alianzas internacionales. Los procesos de integración de redes. A nivel latinoamericano y mundialmente, existen muchas redes o agrupaciones donde se concentran diferentes universidades con fines comunes. Por ejemplo, CLADEA, que está enfocada a la formación de los másteres en administración de empresas, tiene esta red de diferentes países de habla hispana. Hay países miembros de España y de toda Latinoamérica que se congregan en diferentes eventos para apoyarse en la formación, actualización y los objetivos de internacionalización. La internacionalización debe ser participativa. Los actores y las alianzas que tenemos de internacionalización no pueden quedarse en un papel. Tenemos que lograr esa participación activa de todos estos actores y lograr así los objetivos de la internacionalización. Los programas de actualización. En nuestro país, los programas de actualización no necesitan aprobación de los órganos nacionales. Por lo tanto, son estos programas más fáciles de lograr trabajo conjunto con instituciones internacionales y realizarlos de manera presencial o virtual, como en este momento lo estamos realizando, y lograr así mayores impactos en la internacionalización. Así tenemos muchos seminarios con diferentes instituciones a nivel global. Y finalmente, lograr programas que nuestro currículum logre los títulos de doble titulación. Tener nuestros currículos homologados o tener currículos comunes entre diferentes instituciones, de tal forma que podamos ofrecer a nuestros estudiantes una formación compartida, que puedan tener dobles títulos o títulos conjuntos reconocidos en diferentes entornos, nacional en nuestro caso e internacional, dependiendo de las universidades con las que tenemos alianza. Con estas premisas de internacionalización, las universidades diseñan sus políticas y estas políticas desde la década de los 90 han ido creciendo abismalmente, de tal forma que en un informe de la UNESCO del año 2000 señala que la internacionalización pasó de 300.000 estudiantes en el año 1963 a 2 millones de estudiantes en el año 2000 y a 6 millones de estudiantes en el año 2019. Ese es el impacto de movilidad de estudiantes, que en el año 2019 solo representaba el 2.6% de la población estudiantil a nivel mundial. Con la pandemia se cerraron universidades en 185 países, lo cual pudo sentirse una afectación en la formación de la educación superior. Sin embargo, la pandemia del COVID demostró que con innovación educativa y la tecnología, el aprendizaje en línea potenció el intercambio internacional por medio de la tecnología. Es así como la internacionalización en este momento, junto a la tecnología, tiene un potencial crecimiento y con las políticas que implementen las universidades en cada uno de sus países, podemos potenciar que este crecimiento sea mayor y pueda tener mayor cobertura a nivel internacional. Gracias. Bien, agradecemos a la intervención de la doctora Eliana Molina, muy valiosa por cierto, y damos paso al doctor Nicolás Rodríguez para continuar con esta charla de la mañana de hoy.
Muchísimas gracias, Santiago. Lo primero, mi saludo al profesor Pedro Nevado, director del Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, y a ti por liderar este proyecto desde nuestras dos universidades, desde la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y desde la Universidad de Salamanca. Y para mí un placer el poderla apoyar y el poder compartir con ustedes esta primera sesión, y por supuesto también mis saludos a la vicerrectora Molina por compartir este espacio y por ver cómo los planteamientos a ambos lados del Atlántico y un tema tan absolutamente esencial y vertebral de instituciones educativas de educación superior, pues se ve de una manera similar. Si les parece, yo en los próximos minutos, como diría un profesor de nuestra casa de estudios, que además también trabaja mucho con universidades colombianas, no voy a utilizar en mi presentación efectos especiales, por lo tanto no voy a utilizar PowerPoint, básicamente porque como me imaginaba que algunos de los puntos serían abordados por la vicerrectora Molina, he preferido, bueno, pues tener simplemente un esquema expositivo para fundamentalmente no reiterar cuestiones que ella ha podido plantear y, por lo tanto, bueno, en una presentación previamente construida, pues el riesgo al que me sometía era importante. A mí me gustaría hablarles de 6 puntos en materia de internacionalización de la educación superior, el papel que, bueno, pues este término y todo el diseño político que está detrás de él supone a día de hoy para todas nuestras universidades, sean universidades públicas, universidades privadas, universidades europeas, universidades latinoamericanas, podríamos decir para cualquier sistema universitario del mundo, para cualquier realidad universitaria, ya sea en la República del Ecuador, ya sea en España. En primer lugar, bueno, poner de manifiesto que a día de hoy yo creo que más que nunca se entiende la internacionalización en un sentido absolutamente amplio, cosa que no ha venido sucediendo en las últimas décadas y que, bueno, por supuesto había supuesto una restricción, un entendimiento mucho más parcelado. En primer lugar, la internacionalización se entiende que atañe a las personas y entre esas personas tenemos a los estudiantes, siempre uno de los pilares básicos ha sido la movilidad de estudiantes, a profesores o investigadores, algo muy importante y lo voy a destacar en varios momentos, es que la internacionalización no solo la tenemos que focalizar con relación a titulaciones, ya sean de grado, ya sean de posgrado, ya sea de formación a lo largo de la vida, sino que también tiene que extenderse a la investigación, a la transferencia del conocimiento y también, por qué no decirlo, al personal de administración y servicios. En los últimos años, en muchos sistemas universitarios, incluso en muchas de las acciones financiadas por organismos internacionales, al igual que se pueden dedicar recursos económicos importantes a que los que se muevan sean profesores o sean investigadores o sean estudiantes, también se dedica al personal de administración y servicio, porque no dejan de ser una parte nuclear integral de nuestros sistemas universitarios, los que dan persistencia a muchas de las políticas, los que desde un punto de vista técnico soportan todo lo que tiene que ver con la docencia, con la investigación y con la gestión a todos los niveles. En segundo lugar, también se habla de internacionalización cuando nos referimos a las titulaciones, cuando nos referimos al plano de la enseñanza. Y además, también en un doble sentido. Uno, absolutamente tradicional, cuando hablábamos de que nuestros títulos, y la vicerrectora Molina ha colocado algunos ejemplos, como el de las dobles titulaciones, bueno, pues que son más tradicionales respecto bueno, cuál era esa dimensión internacional que viene en la confección del plan de estudios, viene en el profesorado que lo iba a impartir, viene en los estudiantes a los cuales iba dirigido, podíamos encontrar manifestaciones de la misma. Pero cuidado, porque cada vez más esa internacionalización se ha inoculado en todos los mecanismos de aseguramiento de la calidad de esas titulaciones. Tanto en la República del Ecuador como en España, la estructuración del sistema universitario cada vez más pivota sobre esos análisis, tanto pre como post impartición de las titulaciones y en el aseguramiento de la calidad, bueno, pues uno de los rubros fundamentales es la internacionalización. Así lo vemos en las guías, en las memorias de construcción de titulaciones, así lo vemos en los mecanismos de seguimiento de autorizaciones, verificaciones, aprobaciones de titulaciones a todos los niveles. En mi caso, que además de ser catedrático de Derecho Procesal y, bueno, ser vicerrector temporalmente, pues yo desde hace muchos años soy evaluador de
muchos ministerios de educación, de muchas comisiones, tanto en España como fuera. He evaluado títulos para el CES en Ecuador y, lógicamente, la parte de internacionalización cada vez pesa más. Veremos dentro de un instante, a mi juicio, por qué importantemente y por qué yo creo que ese es un signo positivo de nuestros tiempos. También se relaciona la internacionalización, como decía, con la investigación y con la transferencia del conocimiento, y tanto en la movilidad que puedan representar las personas que trabajan en este ámbito, como sobre todo muchos de los instrumentos de los cuales se tienen que nutrir, se tienen que basar para desarrollar todo su trabajo investigativo. Cada vez más se establecen alianzas, no solo a nivel interno, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, para compartir bases de datos, para compartir bibliografía, para compartir publicaciones, para generar proyectos de investigación bilaterales o multilaterales, y, por supuesto, están ahí también todas las convocatorias internacionales de proyectos de financiación que hacen que, bueno, lógicamente, la conformación de equipos para poder tener unos niveles de competitividad que permitan atraer y ganar esos concursos es fundamental el perfil internacional de todo ello. También se habla de internacionalización cuando nos referimos a las instituciones en el ámbito de la educación superior, ya sean públicas o ya sean privadas, ya sean universitarias o no sean universitarias, porque lo que tenemos que entender es que el proceso educativo es un proceso absolutamente complejo, participado, multifocal, que requiere poner en conexión a todos los niveles, ya sea con perfil docente, con perfil investigador, a todos los sectores que algo tengan que aportar en todo ello. Por lo tanto, cada vez es menos infrecuente que mandemos una estancia al extranjero a un estudiante nuestro, no para cursar tal o cual asignatura del grado en Derecho, o del grado en Farmacia, o del grado en Medicina, o del grado de Filología Inglesa, sino a lo mejor para realizar una pasantía, para llevar a cabo prácticas, o para que haya una parte de su trabajo fin de máster que se desarrolle en un laboratorio distinto. Por lo tanto, ya no estamos hablando en muchas ocasiones de grandes periodos, de grandes necesidades de financiación, sino que, lógicamente, a día de hoy es mucho más versátil. Por eso que la internacionalización capilarice al interior de nuestras instituciones es absolutamente fundamental. También la internacionalización está directamente conexionada con el ámbito de trabajo de cada una de nuestras universidades, ya sea el ámbito internacional, el supranacional, el regional o el local. Claro, desde este punto de vista, pensemos que las necesidades de internacionalización se pueden resolver de una manera puntual, a demanda, pero también, y antes ponía el ejemplo la vicerrectora Molina, cuando se construyen espacios integrados, en este caso educación superior. Ahí tenemos el Espacio Europeo de Educación Superior, ahí también tenemos esos primeros pasos que se vienen dando en los últimos años. El primer gran paso se dio en la Universidad de Salamanca con un convenio en el año 2018 entre la SEGIP y la Universidad de Salamanca para la construcción del espacio euro-iberoamericano del conocimiento y de la educación superior. Y, por lo tanto, y finalmente, desde este primer bloque de temas, también se habla de la internacionalización necesariamente cuando hablamos del fomento, cuando hablamos de la financiación y de la promoción a todos los niveles. A día de hoy, cualquier plan estratégico en una universidad que trate de desarrollar la temática de la internacionalización tiene que echar mano de los informes de IESAL UNESCO, de la OCDE o de la SEGIP, o de otros organismos que, desde el punto de vista de la promoción de titulaciones o acercamiento a instituciones, o desde el punto de vista del apoyo a movilidades, tienen algo que decir, como la EFI, como la Fundación Carolina, es decir, mecanismos de cooperación en cuyas líneas de trabajo se inserta, por supuesto, la educación superior. El segundo punto que quería tratar de manera mucho más rápida, pero también para poner de manifiesto un poco cómo van evolucionando las cosas, es cuáles son las herramientas, cuáles son los instrumentos que nos sirven para crear, para vehiculizar las ideas de internacionalización en nuestras universidades. Tradicionalmente, la internacionalización se ha desarrollado a partir de convenios bilaterales, multilaterales, convenios marco, convenios paraguas, convenios específicos que iban referidos a grandes categorías, si era docencia, si era investigación, si eran titulaciones, o dentro de ellas parceladas a si eran de grado, si eran de posgrado, si cualquier tipo de cosa. Pero cada vez más, y por la complejidad normativa que encontramos en nuestros sistemas jurídicos, se vienen a trabar entre instituciones públicas y privadas, y con las que estamos desarrollando programas de educación superior, contratos
contratos de investigación, contratos también de docencia, contratos de transferencia a todos los niveles, puesto que la materia, y ahí el profesor Nevado, especialista del tema, la materia de contratación y sobre todo cuando estamos hablando de importantes bolsas de recursos económicos, hace que esas otras normas que están en el extrarradio, como puede ser la transparencia, la competitividad, todos los principios básicos de licitación, tiene que estar directamente establecido. Claro, también cuando hablamos de las herramientas, tenemos que hablar de las redes, porque a día de hoy nuestras universidades, por supuesto, no están ni deben estar solas en el mundo, ni siquiera en ninguno de esos espacios geográficos de los que yo antes les hablaba, a nivel internacional, supranacional, a nivel regional o a nivel local. Y ahí tenemos algunas de las importantes redes en materia de educación superior, como puede ser RECLA en materia de educación continua, como puede ser la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, la UIP, como puede ser RUEPEP. Es decir, a día de hoy está claro que buscando sinergias y buscando la minoración de los costes de las transacciones, de la gestión que conlleva, esas redes son absolutamente importantes. Y por qué no decirlo, y al menos en el caso europeo y en el caso español, últimamente, además de otros muchos programas a nivel de cooperación entre Unión Europea, países de América Latina, etcétera, pero les pongo un ejemplo que está dando, desde mi punto de vista, muy buenos resultados, son la creación de estructuras financiadas. La Unión Europea está financiando desde hace 5 años la creación de alianzas europeas en materia de universidades, las que se conocen puntualmente como supercampus, y que lo que viene a significar es que con financiación de la Unión Europea, sobre la base de la internacionalización y de la puesta en común de universidades de los 27 países de la Unión, se da importantes bolsas de financiación para desarrollar programas de docencia, de investigación, de gestión avanzada en estos campos. Fíjense que la Universidad de Salamanca forma parte de una de esas alianzas en materia básicamente de ciudades sostenibles, que ponen en relación 7 universidades en la convocatoria, en la renovación. Hemos pasado ya los 4 primeros años en la renovación que se ha presentado, se suman 2 universidades más, pero fíjense lo que es importante. En ese proyecto Supercampus, insisto, financiado absolutamente por la Unión Europea, hemos construido 4 institutos virtuales, uno en materia de filología y educación, otro en materia biosanitaria y educación de la salud, otro en materia de sostenibilidad, tanto desde el punto de vista de las ingenierías como desde el punto de vista de las ciencias sociales y jurídicas, las Smart Cities y todo lo demás, y otro atinente al ODS número 16, que como todos ustedes saben, está dedicado a paz, justicia e instituciones sólidas. Pues bien, bajo esa estructura de Supercampus se desarrollan proyectos de investigación, publicaciones conjuntas, movilidades, por lo tanto, conjunción de líneas de trabajo en el campo de la investigación, también en el campo de la docencia, pero de manera transversal se articulan también otras políticas que tienen que ver con la formación permanente, con la digitalización, con el diseño de políticas de sostenibilidad, etcétera. Por lo tanto, fíjense que en ocasiones los países o las universidades no estamos en ocasiones por lo suficientemente fuertes o duchos en ver cuáles son los grandes vectores de trabajo en materia de internacionalización, pero con el apoyo importante, pues en este caso de la Unión Europea, las cosas pueden cambiar. Evidentemente, y algo importantísimo que hay que entender, es que la Unión Europea, al igual que hacen los gobiernos nacionales con muchas de las políticas de financiación, utilizan estos recursos como capital semilla. Han tratado de inoculizarnos a todos nosotros la idea de la cooperación, la idea de abrirse, la idea de la docencia en otros idiomas, de movilidades cortas, de utilización de redes, pero a corto o medio plazo esa financiación desaparecerá o esa financiación se llevará a otras áreas geográficas o se llevará a otros ámbitos específicos que requieran de esa actividad de financiación prestacional de la Unión Europea, y por lo tanto el entendible es que ese volumen importante de millones de euros que se destina haya creado justamente las bases en todas nuestras universidades. El tercer punto del que les quería hablar es la relevancia que a día de hoy tienen las universidades para los rankings universitarios. Yo creo que tanto los amigos de Ecuador, empezando por el profesor Velázquez y por la profesora Molina,
pues imagino que tanto desde el punto de vista de la gestión, no tanto a lo mejor en la individualidad de los estudiantes o de los profesores, pero sí como gestores universitarios, vivimos a día de hoy fuertemente condicionados por cuál es la posición que nuestras universidades ocupan a nivel mundial, a nivel regional, por titulaciones, por áreas de trabajo. Uno de los puntos, y podríamos coger cualquiera, desde el ANRO a cualquiera de ellos, que podríamos ver que determina esas posiciones, es el nivel de internacionalización. La profesora Molina lo decía clarísimamente, la internacionalización se ha convertido no solo en un elemento de medición, sino en un elemento de competitividad entre las universidades. Por lo tanto, se va a medir no solo cuál es nuestra fortaleza en determinadas ramas de conocimiento, en determinadas líneas de trabajo, sino sobre todo cómo somos capaces de interrelacionarnos en todos los espectros y en todas las esferas. Y fíjense que a partir de esa necesaria, podríamos decir, internacionalización en todos los ámbitos de los que hemos hablado, pues a día de hoy yo creo que todos estamos mucho más abiertos a cualquier tipo de nacionalidad, a docencia en otro tipo de idiomas, a la construcción de revistas conjuntas. Piensen, por ejemplo, que la filosofía que está detrás de las revistas en Open Access es no solo que no sean en papel, no sea solo que sean más sostenibles, sino que sean accesibles y además sean accesibles más allá del ámbito de influencia local de cualquiera de nosotros. Esa presencia de pares académicos, de revisores a todos los niveles, yo les ponía el ejemplo en mi caso, pero también es absolutamente habitual que en el caso de agencias españolas o que de revistas o que de editoriales o que de cualquiera de los consorcios, pues haya presente personas de países de cualquier mundo. Por lo tanto, el elemento ranking importantísimo. Claro, fijémonos que el ranking no solo es una cuestión, podemos decir, de prestigio. Y ojo, prestigio en positivo y prestigio en negativo, porque siempre que se hace un ranqueo, siempre que se hace una clasificación, pues podemos mirar hacia arriba y ver qué es lo que nos queda, pero podemos mirar también hacia abajo y ver quiénes están detrás nuestro. No olvidemos incluso que muchas veces algunos de los países que más invierten en financiación de movilidades o en financiación de proyectos de investigación utilizan esos rankings para determinar con quién se van a coaligar. Hay universidades que toman como criterio que no se relacionan, que no establecen convenios con universidades que no estén por encima de ellos en esos rankings. Bien, es verdad que en esa lógica determinaría que si esas otras universidades utilizaran el mismo criterio, pues nunca establecerían acuerdos entre ellos. Pero lo que les quiero decir es que más allá de una cuestión, podríamos decir, propagandística, mediática, que por supuesto tiene detrás pues una filosofía, unas influencias, un trabajo estadístico importantísimo y que, bueno, pues en ocasiones salen comentarios y críticas respecto a cómo se construyen los indicadores, los puntos, etcétera. Lo que es cierto y evidente es que condicionan en la definición de todo tipo de las políticas. Otro de los elementos importantes es la financiación, porque hablar de internacionalización, si ya es complicado que los estudiantes nacionales o los estudiantes locales tengan acceso a la educación superior, acceso a los mejores instrumentos materiales, a movilidad para el enriquecimiento personal y académico, pues imaginémonos cuando lo abrimos a todos esos elementos que yo les he planteado con carácter previo. Por lo tanto, a día de hoy, y no tenemos nada más que ver los cambios normativos que ha habido no solo en el desarrollo de ese espacio europeo de educación superior, en esas resoluciones de conferencias de ministros de educación, en este caso de países europeos, de países de América Latina. De hecho, a finales de esta semana en Santiago de Compostela, en España, hay una reunión bilateral entre países y gobernantes de la Unión Europea con países de América Latina en materia de educación superior, justamente para hablar de internacionalización y financiación. Pero como les digo, cuando se habla de internacionalización y de financiación, se habla de que tiene que ser estable, que tiene que ser eficiente, que tiene que ser estructural y además, lo que yo les señalaba, tiene que entenderse que es el capital semilla, tiene que tener detrás un aprendizaje. Por lo tanto, no estamos ya solo en esa política que, bueno, pues ha utilizado sobre todo en años, en ejercicios de bonanza económica, donde pareciera que todo estaba subsidiado y que utilizábamos fondos sino que lo que requiere es que detrás, al final, las universidades, las instituciones, hayamos mejorado nuestras políticas, nuestras normativas, nuestras estructuras para que tengamos, podríamos decir, como una independencia de trabajo a la hora de formar todo ello. Por ejemplo, el Ministerio de Universidades de España, bueno, está ultimando la entrega a las universidades de un paquete muy importante de millones de euros en materia de microcredenciales. Les hablaré
rapidísimamente dentro de ello y ya no solo lo percibe como en la idea de capital semilla, sino que la ejecución de esos millones de euros, de esos famosos 50 millones de euros, se tiene que producir desde el punto de vista del diseño de las actividades académicas, pero con dos limitaciones importantes. Primero, nunca van a estar, salvo en colectivos necesitados de especial protección, nunca van a estar financiadas al 100%, por lo tanto, esa idea de beca, ayuda, full al 100%, no se ha demostrado como una buena política desde el punto de vista luego del retorno, del rendimiento, de políticas de equidad. Y segunda cuestión, un 20% de esos 50 millones de euros que va a emplear el Ministerio de Universidades de España está dedicado, o mejor dicho, lo podemos dedicar a las universidades a todas las políticas de gestión, de comercialización, de desarrollo, dijéramos, informático, de infraestructuras que permita que en acciones posteriores ese gasto, ese desembolso inicial, no se tenga que producir. Y voy con los dos últimos puntos. El siguiente punto que quería destacarles es que, bueno, toda esta filosofía de internacionalización al interior de las universidades, si les acabo de señalar o les he repetido en varios de los ítems, la idea de permanencia, la idea de estructuralidad, la idea de eficiencia en el gasto, lógicamente tiene que estar debidamente incorporado en los planes estratégicos de las universidades. Claro, cuando hablamos de los planes estratégicos o cuando cogemos dentro de la normativa de nuestras universidades y vemos esas grandes declaraciones al comienzo con la misión, con la visión, con los estatutos de la universidad, con todo, y luego con el plan estratégico, evidentemente, a día de hoy el término internacionalización es el que más se repite. Pero evidentemente cuando hablamos de un plan estratégico y si lo circunscribimos a la internacionalización, cuando hablamos de un plan de internacionalización, estamos hablando que tenemos que recoger un paquete de medidas y de acciones que sea dialogado en su gestación, que tenga liderazgo en su implementación, que esté temporalizado donde se fijen hitos y niveles de cumplimiento, que esté focalizado, porque hay que tener perfectamente claro que todas las universidades, por muy generalistas que sean, imagínense la Universidad de Salamanca, desde 1218 con 805 años va a hacer este año, es una universidad grande, es una universidad generalista, clásica, pero al fin y a la postre todas nuestras instituciones tienen que ser conocidas por 2, 3, 4, 5 grandes líneas de trabajo que las conviertan en referentes a todos los niveles, lo que no empece a que se pueda trabajar en otras muchas. Pero está claro que cuando hablamos de internacionalización de recursos limitados desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista personal, también tiene que ser focalizado. Que se desarrolla fundamentalmente a través de acciones educativas, ahí aparecen los títulos conjuntos, las dobles titulaciones, las cotutelas, las microcredenciales, que es una modalidad de estudios que se potencia mucho en la reforma de la educación superior que se ha hecho en España en los últimos meses con varios reales decretos, con varios que faltan por salir y fundamentalmente con la ley orgánica del sistema universitario, donde hace menos de un mes se puede ver en los artículos 23 a 30 cómo la internacionalización del sistema universitario es uno de los pilares básicos de la Universidad Española para los próximos decenios. Y termino y no les quiero cansar más. Fíjense que en última instancia, tanto en la exposición brillantísima que ha hecho la vicerrectora Molina, como en este repaso de elementos que yo les he podido aportar, detrás de la idea de internacionalización late una filosofía, que cada uno de nuestros países, cada uno de nuestros sistemas educativos, cada una de nuestras instituciones, en función de dónde está, para qué está, en función de esa visión y misión, va a tener que ejecutar. Esa filosofía nos dice, en primer término, que la internacionalización favorece a la diversidad en los temas, en los contrastes, en los ámbitos y también a la creatividad. Por lo tanto, es un elemento de incentivación, es un elemento de contraste, de evaluación externa, de airear el conocimiento, el avance y la progresión sin ningún tipo de minusvaloración. En segundo lugar, la internacionalización también aumenta la calidad a Cintra y a Sextra. Es decir, no podemos confiar solo y exclusivamente en nuestros mecanismos de control, en nuestros mecanismos de evaluación, en esa inercia de autocomplacencia, sino que si estamos seguros de nuestros productos, de nuestros estudiantes, de nuestras herramientas, de nuestras investigaciones, lo que tenemos que hacer es salir a competir en el mercado. En tercer lugar, también sirve para relanzar la autonomía de las universidades.
porque en demasiadas ocasiones, desde el punto de vista de la financiación o desde el punto de vista del gobierno de las universidades y su vinculación con administraciones públicas, con actores del sector privado, en ocasiones viven muy condicionado. Por lo tanto, una forma de apoyarse y de fortalecerse a nivel interno y a nivel externo es justamente apoyarse en esa internacionalidad que hace que todas nuestras universidades ocupen un lugar en el mundo, en los sistemas educativos, puedan ser conocidos de una determinada manera, con lo cual esos otros influjos que tratan de restringir competitividad se limitan. También, por supuesto, sirve para atraer y generar talento. Evidentemente, cuando hablamos de movilidad es porque todos queremos atraer a los mejores estudiantes, atraer a los mejores profesores, atraer a los mejores investigadores, las mejores líneas de financiación, los proyectos que sean más de vanguardia. Por eso, fíjense que en esta materia siempre hay que mirar más hacia arriba que mirar hacia abajo, porque está claro que en un mundo absolutamente competitivo, con limitados recursos, si no presentamos la internacionalización desde ese punto de vista, pues estará absolutamente complicado. También la internacionalización tiene una vía de trabajo importantísima en la formación a lo largo de la vida. Piensen que la internacionalización, si la localizamos solo en grado y en posgrado, tiene acotado temporalmente la población destino, tanto la que está en acciones de internacionalización como las que se pueden beneficiar de la misma. En eso, por ejemplo, insiste mucho la nueva legislación española en materia de educación superior. El pensar el papel que nuestras universidades tienen, no en esa población de 17, 18 años hasta 23, 24, 25 años, sino sobre todo la que tenemos en toda la vida laboral, en toda la vida productiva, una vez que hemos salido de esa primera segunda o segunda y tercera inmersión de grado, maestría y doctorado de una universidad. Por lo tanto, también la internacionalización está llamada a desempeñar un papel fundamental con relación a esa población entre 25 y 60, 70 años en función de las edades de jubilación. Y termino. Fíjense que la internacionalización en los últimos años, en los últimos informes, perdón, y hemos tenido buenos ejemplos durante la época de la pandemia, se relaciona directamente con el cumplimiento de muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque en los objetivos de desarrollo sostenible, en esos 17 ODS, hay alguno específico, como puede ser el número 4, en materia de educación. Pero si hacemos una lectura detallada de todos los demás y del 17 de recogida, está perfectamente claro que con la internacionalización, con las instituciones de educación superior, como las nuestras, ideas como sostenibilidad, como equidad, van a regir mucho más, van a brillar mucho más, se van a potenciar muchísimo más allá. Y termino. En última instancia, yo creo que con lo que nos tenemos que quedar al final es que la internacionalización tiene que ser un ejemplo en positivo de que estamos ante acciones estructuradas, continuadas y especializadas. Lo que ha fallado durante muchos años eran las acciones aisladas, las acciones personales, las acciones sectorializadas por materia. La internacionalización tiene que estar en el ADN de las universidades, no porque el profesor Santiago Velázquez o el profesor Pedro Nevado se conozcan y hayan conectado, o porque la vicerrectora Molina tenga una visión más o menos internacional, porque si pasado mañana viene un profesor o una profesora que tiene una visión distinta, por encima de todo están nuestras instituciones y sobre todo el valor y la relación que nuestras instituciones tienen que trabar con el entorno social, porque en última instancia, en mayor o menor medida, vivimos de sus recursos. Por mi parte nada más, pero por supuesto estoy sujeto a todos los comentarios, preguntas en la dinámica que el profesor Velázquez y el profesor Nevado quieran establecer. Bien, muchísimas gracias, Nicolás, por tu valiosa intervención. No sé si alguna de las personas del auditorio virtual quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí, María José Blum quiere hacer una pregunta. Cuando quiera, María José. Bien, buenos días, muchas gracias. Bueno, primero, expositores que nos han dado un amplio espectro de cómo se lleva a cabo a través de la universidad los procesos de internacionalización. Mi pregunta es un poco en el sentido de, bueno, veo que
¿A mí se me ha cortado? Quizás a lo mejor si quita la cámara nos pueda llegar mejor el sonido. En fin, yo no sé si a lo mejor hay alguna otra pregunta y esperamos. Perdón, no sé si ahí me escucharon la pregunta, profesor. No, ahora mejor sin la cámara porque se quedó congelada. Si quieres repetir la pregunta desde el inicio y sin encender la cámara. Claro, claro que sí. Bueno, primero mi felicitación a los expositores. Han dejado bastante claro la estrecha relación entre la UES, Universidad de Salamanca, y cómo han llevado pues, a cabo cada uno los procesos de internacionalización que son importantísimos pues, para nuestra carrera y nuestra digamos, proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Mi pregunta era un poco dirigida a cómo canalizan estos procesos desde casa, es decir, sin que el estudiante o el profesor tenga que salir del país, ¿no? Porque, digamos, hoy los medios tecnológicos posibilitan mucho el tema de llevar a cabo procesos de internacionalización desde casa. Entonces, un poco mi pregunta iba si han tenido eso como objetivo cierto, qué gestiones o directrices han llevado para no sé si Eliana o si quiere yo le doy algunos apuntes. Bueno, evidentemente yo antes he querido pasar de puntillas, si han visto cuando he hablado de manera muy rápida de la digitalización, de la utilización de nuevas tecnologías, porque, bueno, evidentemente, y sobre todo después de la época de la pandemia, pues bueno, se ha introducido en nuestras vidas, en nuestras dinámicas académicas y bueno, eso es lo que está permitiendo que desgraciadamente yo no pueda estar en Guayaquil impartiendo esta ponencia, para desgracia mía, y bueno, pues detrás de la máquina lo estemos resolviendo. Pero yo creo que ahí hay dos comentarios importantes. Primero, depende un poco de la filosofía, la dinámica que tenga cada una de las universidades. Evidentemente no podemos desconocer que en todos nuestros sistemas universitarios cada vez más empieza a haber universidades online o universidades donde el número de títulos que imparten, que organizan, se desarrollan bien de manera virtual, bien de manera híbrida, pero por supuesto con una presencia muy importante de actividad síncrona, pero cada vez más de actividad asíncrona a través de la utilización de nuevas tecnologías. Claro, desde este punto de vista, la Universidad de Salamanca, y pongo el ejemplo de la Universidad de Salamanca por lo que pueda valer, para unas cosas bien, para otras cosas habrá otras opciones, pero la Universidad de Salamanca se ha manifestado, se ha declarado siempre como una universidad presencial. De hecho, en época de la pandemia, la primera que reactivó la actividad docente presencial en las aulas de manera absolutamente segura, con separaciones, mascarillas, ventilaciones, fue la Universidad de Salamanca. Depende cómo entendamos que tiene que ser la actividad, fundamentalmente si hablamos de titulaciones y de actividad académica, que la misma se tiene que desarrollar. Pero fíjense que eso, además de esa reactivación de las actividades, porque todos podríamos decir que con una aula invertida, que con sesiones síncronas, bueno, pues hicimos lo que pudimos en la impartición del máster, del grado, etcétera. Pero les pongo otro ejemplo. Yo como vicerrector de posgrado, de las decisiones que más quise tomar y más satisfecho me he sentido de ellas, es la anulación de todos los protocolos que permitieron la defensa de tesis doctorales en época de pandemia en formato online, porque pensar que la obtención del título académico más relevante del nivel educativo más elevado, donde además en el acto público de la defensa el doctorando tiene la oportunidad de debatir, de dialogar, de contraargumentar los elementos expuestos por los miembros del tribunal,
bueno, pues una cuestión es que de manera excepcional hubiéramos tenido que sobrevivir en época de la pandemia con la utilización de la misma. Pero fíjese, y ante la pregunta que decía la señora Blum, si lo llevamos a la parte de investigación, aquí vuelve a pasar lo mismo. Depende cómo concibamos qué es la investigación. Les vuelvo a colocar un ejemplo. Durante la época de la pandemia, en principio en la Universidad de Salamanca fuimos reactivos, pero al final podríamos decir, con una buena explicación y sobre todo con unas directrices claras del Ministerio de Universidades, tuvimos que aceptar que los estudiantes de doctorado pudieran realizar estancias de investigación internacionales de manera virtual. ¿Por qué? Entre otras muchas cuestiones, porque en sus planes de investigación de tesis doctoral estaba recogida justamente esas estancias. ¿Y por qué? Fíjense de qué manera tan directamente relacionada con la internacionalización, una tesis doctoral obteniendo la calificación máxima puede obtener 2 menciones específicas del máximo nivel. Una de ellas es el premio extraordinario, pero otra de ellas es la mención internacional. Y para que alguien tenga la mención internacional, tiene que haber tenido estancia de investigación en otra institución o en otro centro de investigación. Por lo tanto, no se podían restringir las posibilidades de que los estudiantes, que suficiente desgracia habían tenido, como el resto de ciudadanos, de estudiar doctorado en época de pandemia, lo tuvieron que realizar. Pero también ahí, evidentemente, todos éramos conscientes que estamos ante una medida de excepción y que lógicamente había que revertir la situación lo más rápidamente posible. Claro, aquí con qué nos encontramos, con que va a depender de, insisto, las universidades y cómo estén construidas, de las dinámicas académicas e investigadoras como estén y sobre todo de los campos de trabajo. Porque podríamos decir, en el campo a lo mejor jurídico podemos realizar una estancia de investigación donde hacemos solo una revisión bibliográfica cuando a lo mejor yo puedo tener acceso a todas las revistas que el ecosistema informático de la Universidad de Espíritu Santo pueda tener. Pues bueno, y si mi orientador, por ejemplo, es el profesor Santiago Velázquez y nos reunimos todas las semanas, pues bueno, en lugar de estar en Guayaquil y reunirnos una vez a la semana o 2 días a la semana y de revisar la literatura, yo puedo haberla leído porque tengo acceso, porque nadie me tiene que fotocopiar, escanear nada y tenerlo. Pero imagínense la situación que se ha planteado cuando hablamos de internacionalización, cuando hablamos de movilidad, cuando hablamos de utilización de recursos, por ejemplo, en el ámbito biosanitario, donde lógicamente, bueno, pues de lo que estamos pensando y de lo que estamos hablando es no solo a lo mejor de ese diálogo que se pueda suplir a través del Zoom o del Google Meet o del WhatsApp, sino de lo que estamos hablando es de trabajo codo con codo, de trabajo en los laboratorios, de escrituras de papers de manera conjunta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con esto lo que les quiero decir es que tenemos que tener cuidado con los atajos que se han generado en la época de la pandemia y que en muchas universidades lo que han provocado es que se haya producido un cambio en las dinámicas de trabajo que no tienen un adecuado soporte en las decisiones que se puedan haber tomado. Yo les coloco, no voy a dar muchos ejemplos, no voy a dar muchos datos del ejemplo, no voy a decir el país ni la universidad, pero en una reunión donde estábamos representadas 150 universidades hace 1 año y medio, el rector de una universidad se levantó y dijo: animo a todos los que están aquí, especialmente a los que son de universidades españolas, para que nos contacten todos los profesores de ellos que quieran para dar clase en nuestras maestrías, que a partir de ahora van a ser todas absolutamente online. Claro, cuidado porque se está intentando, entre comillas, blanquear los resultados de internacionalización diciendo que tenemos maestrías, que tenemos diplomados, que tenemos laboratorios virtuales, pero desde un punto de vista práctico, ¿con qué soporte? Termino. Fíjense que cuando hablamos de titulaciones online para favorecer la internacionalización, tendremos que ver qué significa titulación online. Cuántas horas, con qué metodología, con qué sistema de enseñanza-aprendizaje, con qué sistema de evaluación, porque luego, y yo lo he dejado caer antes, cuando uno participa en comisiones evaluadoras de organismos internacionales o de ministerios de educación o de agencias de calidad,
y hace audiencias a los distintos colectivos que están implicados en estas acciones, pues es donde se le ven un poco las costuras a muchas de esas políticas cortoplacistas o que internacionalización de la mano de nuevas tecnologías, básicamente lo que buscan es maximizar los recursos, ser más eficientes desde el punto de vista numérico, pero no a lo mejor tanto desde el punto de vista de la calidad de las actuaciones. Bien, no sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, no habiendo más inquietudes ni comentarios, reitero mis agradecimientos a la doctora Eliana Molina, a Nicolás Rodríguez, pues a Pedro Nevado, a todos los que se han conectado en esta mañana y reiterarles la invitación para que sigan en estas jornadas, en este caso pues el próximo día, martes 9 de mayo, en la misma hora, ¿no? En el mismo uso horario. Así que gracias pues y una excelente tarde y excelente mañana según corresponda en los usos horarios en que estamos ubicados. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Eliana, Santiago y Pedro. Y un placer y cuando queráis contáis siempre conmigo. Buenos días y buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Vicerrectora, vicerrector, Santiago, nos vemos el próximo martes si Dios quiere.